seca floreció, y el peso de mi angustia quitaste con ternura, y ahora bailo en tu perdón. Cambiaste mi tristeza por tu fiesta, ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste plenitud. Vida buena, cambiaste mi tristeza por tu fiesta, ahora no me ahogan más. No más, tú me llenas, me diste plenitud. Muy buenos días, querida iglesia. Es un placer poder reunirnos juntos para adorar al Señor. Los que están en casa, un abrazo bien especial. Les amamos y disponga su corazón. Deje todo lo que tenía pensado hacer y dedíquese con devoción, con entrega, dedicación a estos momentos. Esta hora larguita que vamos a tener para adorar al Señor. Y prepare de una vez los elementos para que participen allá de la cena. A todos los que estamos aquí en casa, bienvenidos, Dios les bendiga mucho. Es un honor y un privilegio poder estar aquí juntos, celebrando la vida. Recuerden, Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Quiero invitarles para que abran sus Biblias, los que la trajeron, Salmo número 30. El versículo central de este servicio de hoy es el Salmo 30, 11. Dios cambia mi duelo en alegría y danza. Vamos a leer el Salmo 30. Y les voy a pedir el favor que se coloquen en pie allá en casa, por favor tomen sus Biblias y vamos a leer este salmo que es palabra del Señor para nosotros. Salmo 30, dice así, David está escribiendo: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Padre maravilloso, te alabaremos mientras nuestra vida dure aquí en la tierra y por la eternidad te adoraremos allá en el cielo. Señor, este servicio es dedicado a ti. Cantaremos, oraremos a ti, clamando por tu misericordia. Participaremos de la cena en nombre tuyo, como lo ordenaste, Dios mío. Señor, ofrendaremos y diezmaremos con nuestro corazón y rogamos que tu Espíritu Santo nos permita estar atentos a la palabra que tú traes para nosotros hoy. Señor, acompáñanos, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
necesitamos, Señor. Amén y amén. Adoremos al Señor con estas canciones, hermanos. Te adoramos, Señor, en esta mañana y exaltamos tu nombre, Dios, porque solo tú nos has escogido, solo tú nos has llamado. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Toda mi vida es para ti, por siempre yo te serviré. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Y yo te doy mi corazón, te entrego todo lo que soy. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Toda mi vida es para ti, por siempre yo te serviré. Solo tú me llamaste, solo tú me llamaste. Solo tú nos llamaste, Señor, por siempre te serviremos. Por siempre te serviremos, Señor. A ti, el Rey de Reyes, Señor. Tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres el que volverá por su iglesia. Te exaltamos, Señor. Tú eres el Rey, Señor.
es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Por eso te alabamos y exaltamos tu nombre. Adoramos, Señor. ¿Y por qué no levanta sus manos allí donde está? Y contempla la hermosura del Señor. Contempla su misericordia y ese amor que ha demostrado para cada uno de nosotros. Estamos asombrados, Señor, de tu amor. Nadie como tú nos ama, Señor. Diste la vida por nosotros. Y hoy venimos a adorarte, Señor, porque solo tú lo mereces. Todo lo que soy lo entrego. Todo lo que me, Señor. Todo lo que amé, mis triunfos vio. He probado y sé de tu gran amor. Me satisface, Señor. Me Espíritu ven, abre los cielos.
que levante sus manos y agradezcale al Señor por ese amor del que cantamos, ese amor que nos ha salvado, ese amor que nos ha libertado. En este amor humano nos fallamos, nos herimos. En cambio su amor es perfecto, su amor es incomparable, ese amor que no tiene medida, ese amor que lo ha dado todo por nosotros. Pidámosle al Señor en esta mañana: Espíritu, ven y abre los cielos. Solo tu amor nos satisface, Señor. Espíritu, ven, abre los cielos. Abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Correré. Hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Espíritu, Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Correremos a tus brazos. Correré hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Solo tu amor nos satisface, Señor. Recuerde que Dios cambia su duelo y su tristeza en alegría y en baile. Si esto le ha sucedido a usted, yo le invito a que le dé un aplauso fuerte al Señor. Gloria a ti, Padre, te adoramos. Estamos asombrados por tu gran amor, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, mi Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento un momentito y escuche, hermanos, Dios lo hace nuevo. En usted ha hecho cosas nuevas. El rey David, como nosotros, se equivocó y escribió un salmo que le salió del corazón porque estaba arrepentido. ¿Se acuerdan qué salmo fue? El Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pero una vez que él se sintió perdonado, escribió el Salmo 32. Anótelo ahí para que se acuerde. Cuando él se sintió libre de su culpa, escribió el Salmo 32. Y voy a leer unos apartes en la nueva traducción viviente. Escuche. Oh, qué alegría, dice David, para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. ¿No se siente usted alegre al sentirse perdonado por el Señor? Y sigue diciendo David: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró su culpa de esa cuenta que teníamos como una carga sobre nosotros. David clama al Señor también diciéndole: qué alegría, qué alegría. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Pero confesé mis pecados, no intenté ocultar mi culpa. Confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Dios te ha perdonado.
Así es que, mis hermanos, júbilo y alegría hay en nuestras vidas cuando nos sentimos libres de la carga del pecado. Pero también tenemos la opción de clamar al Señor, no solamente para que nos perdone, sino porque necesitamos de Él muchas cosas emocionales, mentales, de salud física, económicas. Así es que les invito a que se coloquen en pie, y allá en casa vamos a orar por todas nuestras necesidades. Muchos enfermos en nuestra comunidad. La pastora Blanca estaba enfermita, mi esposa mañana tiene una cirugía, está muy delicadita, y muchos enfermos, no solamente en nuestra iglesia, sino en todo el mundo. Así es que cuando clamemos, clamemos para que el Señor obre en todo el mundo. Padre maravilloso, estamos delante de tu presencia, clamando, Dios mío, para que tú en tu misericordia extiendas tu mano, inclines tu oído, fijes tus ojos sobre nosotros, porque necesitamos de ti. Sin ti nada somos, Dios mío. Nos acercamos a tu presencia porque cada uno de nosotros tiene una necesidad especial. Padre, ruego hoy, Señor, rogamos para que tú abras tu mano, bendice la economía de tus hijos, que no falte el pan en la mesa de cada uno, Dios mío. Levanta la economía de nuestra tierra, del mundo entero, Señor, que haya trabajo, Dios mío, que haya buenos salarios, Padre, que puedan suplir la necesidad económica de cada familia, Dios mío. Pero también clamamos, Señor, para que tú intervengas con tu Espíritu Santo, Dios mío, y haya sanidad en las relaciones de las familias, de padres e hijos, entre cónyuges, Dios mío, que haya sabiduría para manejar los conflictos, que tú les ayudes, Dios mío, que haya paz, concordia, misericordia, amor, ternura en cada casa. También rogamos, Dios mío, que en tu amor y en tu misericordia infinita extiendas tu mano. Tú has dicho que tú eres nuestro médico y clamamos a ti, Dios mío, para que extiendas tu mano de sanidad, para que tu Espíritu Santo obre sanidad en cada mente, Señor. Cada persona que está deprimida, triste, angustiada, sánale, Señor, sus emociones, pero también para que sane sus cuerpos. Padre, clamamos porque hay muchos enfermos. Padre, extiende tu mano, dirige a los médicos, Señor, a los cirujanos en estas intervenciones, Dios mío, para que haya salud, Padre. Señor Dios mío, que tú intervengas de una forma milagrosa en todos los que están enfermos. Levántales del lecho del dolor, Dios mío. En el nombre de Jesús clamamos a ti para que tú nos abraces, porque necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Así es que, mi Señor, confiados en ti, con fe en ti, proclamamos, Dios mío, la sanidad que solamente tú nos das, sanidad integral, Dios mío. Hemos orado a ti creyendo en los milagros que tú haces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, papá, te bendecimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Crean que el Señor obra, el Señor se manifiesta y la respuesta llegará de parte de Dios a su vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Y ahora vamos a recordar uno de los mandatos que el Señor dejó para nosotros, y es la cena del Señor. Es un honor y un privilegio que nosotros, los seres humanos, podamos recordar todo lo que Cristo hizo. Él se entregó, murió, venció el pecado en la cruz, resucitó, venció la muerte cuando resucitó, subió al cielo y está esperando cuando haya llegado el momento de que nosotros pasemos a la eternidad, porque a cada uno de nosotros nos ha preparado un lugar. Sin embargo, nosotros recordamos todas esas cosas
porque el Señor así lo estableció a través de la cena. Pastor Iván, diríjanos en este momento tan especial. Prepare allá en casa sus elementos y recójase espiritualmente, porque es un momento digno de adoración al Señor. Amén. Buenos días, amada iglesia. Como decía el pastor Luis, es un privilegio para todos nosotros ser partícipes de la mesa del Señor, porque es el mismo Cristo quien invita y es el mismo Jesucristo quien sirve a la mesa. Allí usted que está en casa va a preparar los elementos y aquí todos nosotros, en un acto de reverencia delante del Señor, vamos a pedirle perdón por todas nuestras faltas, por nuestros pecados, porque somos humanos y fallamos delante del Señor. Así que si tú aceptas la invitación de Cristo esta mañana a ser partícipe de la mesa, vas a inclinar tu rostro y en un acto de reverencia vamos a pedirle perdón delante al Señor. Mi amado Rey, te adoramos, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar alrededor de tu mesa, Señor. Hoy con un corazón lleno de arrepentimiento te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado con nuestras acciones, nuestros pensamientos, Señor, nuestras palabras. Perdónanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu santidad. Ayúdanos a buscar de tu voluntad, Señor, y que se hagan nuestras vidas, Padre celestial. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: cuánto he deseado compartir de esta Pascua con ustedes. Y también la palabra del Señor nos dice que el que coma de este pan y beba de esta copa no tendrá hambre ni sed jamás. Así que vamos a compartir de estos elementos en el nombre del Señor. La palabra del Señor nos recuerda que la noche en la que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó un pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. También la palabra nos dice que después de haber cenado, tomó la copa y la dio a sus discípulos diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, sangre que es derramada para perdón de pecados. Por eso cada vez que comas del pan y bebas de la copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él vuelva. Hoy vamos a compartir de esos elementos, tú que estás ahí en la casa, y vamos a decirle al Señor: haga tu voluntad en nuestra vida. Comamos de este pan en el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Iván. Es un privilegio y un honor que siempre que participemos de este evento maravilloso recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y ha llegado el momento también de adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así es que, mis queridos hermanos, si alguien necesita un sobre, por favor levante la manita que uno de los diáconos se lo hará llegar. Y allá en casa, aparte su ofrenda, aparte su diezmo, y en el momento en que haya oportunidad, tráigalo aquí a la iglesia, al templo, porque de esa forma también cumplimos con el mandato del Señor de que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo. Señor, gracias, porque podemos participar con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de todo lo que tú nos das. Una parte traemos, Dios mío, con alegría, con nuestro corazón, porque te amamos, Dios mío, y queremos, Señor, que tu obra siga creciendo y que haya pan en el templo, Dios mío, que haya dinero suficiente, Dios, para cumplir los compromisos
de la iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú prometiste bendecirnos, Señor, porque nuestro corazón es entregado a ti, nuestra vida, no solamente nuestras ofrendas, sino que todo lo ofrendamos a ti, nuestro ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Para cada uno de ustedes, para nosotros, que el Señor nos bendiga y que sea una semana buena, donde Dios cambie nuestra tristeza, nuestro duelo, en alegría, en danza. Pastor Elías, Dios le bendiga, su merced. Para todos, nos alegramos en esta bella y hermosa mañana de poder estar en la casa del Señor. Reciban desde aquí un abrazo cariñoso, no solamente para los que están aquí en el templo, sino también para todos aquellos hermanos y hermanas que tenemos un buen número a través de nuestro Face, que podemos llegar a muchas personas. Queremos también en esta mañana dar muchas gracias al Ministerio de Alabanza, junto con las niñas de Manantial, que esta mañana se han preparado desde ayer para presentar estas ofrendas de corazón para Dios. Nuestra vida, que es la ofrenda más importante. De la misma manera, queremos saludar a todos los enfermos que están en el hogar, recuperándose. Varios hermanos están recuperándose, como nuestra hermana Flor, nuestro hermano Alexis, y como dijo el pastor Luis Eduardo, mañana le hacen una intervención quirúrgica a nuestra pastora Nidia. De la misma manera, mi esposa está en proceso también de una intervención quirúrgica, y por todos ellos pedimos que el Señor siga interviniendo de una manera especial. Cuando yo veía allí al pastor Iván celebrando la mesa del Señor, la verdad que a uno le dan ganas y dice: Señor, cuánto nos hace falta en el templo volver a participar de la mesa del Señor. Pero el jueves santo, que ya se acerca, usted va en su casita a traer un trocito de pan y vamos a participar, porque esa mañana hermosa vamos a estar aquí celebrando
y recordando que Cristo es nuestra Pascua. Por eso, desde ya les estamos invitando. Esta es la segunda semana que hemos iniciado oración todos los días en el templo, y es hermoso porque Dios puso en nuestro corazón que las puertas de ese templo estuvieran abiertas todos los días de la semana, de lunes a domingo. Así que aquí hay un pastor cada día, cada uno nos hemos turnado, y a las 8:30 hasta las 9:30 estamos aquí en intercesión. Hay días que vienen 4, otros días vienen 15, otros días vienen 10, diferentes hermanos. Así que si usted se puede dar la pasadita de lunes a sábado, cualquier día de la semana, aquí estarán las puertas del templo abiertas. Y no olvidemos que este jueves es nuestro culto de oración, que lo tenemos todavía virtual, y estará a cargo del pastor Alejandro y algunos jóvenes que nos estarán dirigiendo junto a la mesa, pero también en oración. Así que vamos a ver rápidamente los anuncios y luego entonamos de nuevo una canción y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Marzo viene cargado de muchas bendiciones. El tema que desarrollaremos a lo largo del mes será Conociendo las señales de los tiempos. En redes sociales nos encuentras como Discípulos de Cristo Ciudad Berna Oficial. No olvides dar me gusta y compartir las publicaciones. Apúntate a la programación de la iglesia. Abrimos las puertas del templo. Ven a orar con nosotros de lunes a sábado de 8:30 a 9:30. Perseveramos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Los lunes son de altar familiar. El material lo encuentras en las redes sociales. Este mes el encargado de llevar el mensaje será nuestro hermano Henry González. No te lo puedes perder. Los jueves de marzo son de Junto a la Mesa. Este mes tendremos tiempo de oración y continuamos con el estudio bíblico de la primera carta a los Corintios y muchos temas más que no te los puedes perder por Facebook Live a las 7 de la noche. Los jóvenes regresan a sus reuniones presenciales los sábados a las 5 de la tarde. Realiza tu inscripción. El formulario lo encuentras en el fanpage Jóvenes de Severna. Los domingos la reunión es presencial a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Seguimos con las transmisiones en vivo por las plataformas virtuales en YouTube y Facebook. Por normatividad es necesario que realices la inscripción. El formulario lo encuentras en el sitio web de la iglesia www.icdseverna.com.co y en las redes sociales. La escuela dominical continúa de manera virtual. Las clases las encuentras en el canal de YouTube de la iglesia y en el fanpage. Como buena práctica de los discípulos de Cristo, compartimos la cena del Señor todos los domingos. Compártela en casa con tu familia. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de tus frutos. Las donaciones las puedes hacer en Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. Es muy importante que nos hagas llegar el soporte de tus diezmos y ofrendas. Lo puedes hacer al WhatsApp 316-472-9648. Continuamos con la obra social. Si tienes alguna donación de mercado, ponte en contacto con la iglesia al 280-4719 o 316-472-9648. Recuerda, el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Muy bien. Una vez más, agradecemos a todos los hermanos que mediante su compromiso en la oración. Ayer tuvimos una muy bella reunión con los líderes de la iglesia, tuvimos una muy bella charla en horas de la mañana y tuvimos un excelente grupo. Es costumbre en nuestra iglesia que cuando ayunamos colectamos una ofrenda, como dice la Biblia, el día que ayune, parta
tu pan con el hambriento, o parte tu pan con el hambriento, y pudimos bendecir a una familia. Gracias a los hermanos que ofrendaron. Así que también gracias a todos los hermanos que con su compromiso hacen posible que continuemos nuestro ministerio como iglesia del Señor. Sigamos orando para que las cosas sigan mejorando y pronto de nuevo tengamos nuestras reuniones, no solamente con los que fielmente están comenzando a venir, sino también con los hermanos que están conectados a través de nuestras redes sociales. Muy bien, antes de escuchar la palabra de Dios, nos vamos a colocar de pie, entonamos un cántico más. Con eso los que han ido llegando tardecito, ya tenemos varias personas en nuestro anexo. Vamos a entonar esta bella canción y no olviden mañana el altar familiar que estará a cargo de nuestro hermano Henry González, que es el predicador en el día de hoy. Así que adoremos al Señor con mucha alegría. Tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. El Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Tú eres el Rey que viene con su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
Una vez más a los chicos y chicas de la alabanza, muchas gracias, lo han hecho muy bien y el Señor se ha dejado sentir en medio de nosotros. Igualmente, muchas gracias al diaconado a cargo de nuestro ministerio juvenil. Damos gracias a Dios por nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes siempre están muy activos sirviendo al Señor. Ayer tuvieron una muy bella reunión y todo ese equipo de audiovisuales que nos ayudan, nos bendicen y agradecemos a Steven que está reemplazando hoy a Johncito, ya que le está ayudando con el sonido en nuestra iglesia de Villavicencio. Así que gracias a todo ese equipo que está en las cámaras, en las pantallas, allí en el sonido, porque necesitamos toda una infraestructura. Muchachos, abajo les tienen un rico refrigerio calientito. Vayan, que ustedes se lo merecen. Igualmente a nuestros diáconos. Muy bien, hoy estamos cerrando el tema del mes. Todo cambiará, todo cambiará. A veces las cosas parece que no van a cambiar, pero Dios se encarga, como repitió varias veces el pastor Luis Eduardo, has cambiado mi lamento en alegre danza. Así que el texto que él va a utilizar está en el salmo que leyó el pastor Luis. Y es así que, mis hermanos, aún en medio de la vejez podemos sonreír. El famoso poeta Rubén Darío, poeta nicaragüense, en su bello poema sobre la juventud dijo: juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Pero qué bueno que aún las lágrimas muchas veces se convierten en lágrimas de gozo. Henry, tú sabes que te queremos mucho, eres parte del equipo de Púlpito, siempre nos bendices con la forma como Dios te usa. Saludamos a Olguita y a sus hijos, que entiendo que esta mañana van a ver a su esposo y papá a través de nuestro Face. Henry, que Dios te use con poder. Amén, muchas gracias, pastor. Iglesia, muy buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos a quienes están aquí y también a quienes están en casa viendo este culto con mucha devoción, con mucha reverencia. Les voy a invitar a que leamos de nuevo el salmo con el que empezó este servicio, el salmo que leyó el pastor Luis Eduardo, el salmo número 30, pero lo vamos a hacer esta vez, me voy a permitir leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la sugerida en la programación del mes. Salmo número 30. Y dice así la palabra del Señor: te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad decía: ahora nadie puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. A ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia, diciéndole: ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre
te daré gracias. Amén. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra siempre nos reconforta, siempre nos alienta, siempre nos invita a seguir adelante y a creer en tu misericordia y en tu favor. Señor, que tu palabra en esta mañana llegue hasta lo más profundo de nuestra vida y aliente nuestro corazón. Que cobremos ánimo, Señor, por la confianza en tu promesa. Asísteme con el poder de tu Espíritu Santo y abre y toca los corazones de mis hermanos, para que todos seamos edificados, enriquecidos y alentados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, cuenta la historia que hacia los años 20 del siglo XVI, por allá como en 1527, Martín Lutero también sufrió un drama personal, familiar, muy delicado. Y es que uno de sus hijos cayó enfermo por la peste negra. La peste negra, para quienes no lo saben, fue también una epidemia, pero mucho, mucho más grave que esta que estamos viviendo hoy día. Quizás estuvo un poco más concentrada en algunos continentes, especialmente en Asia y en Europa, pero cobró la vida, según calculan los epidemiólogos de hoy día, de unos 200 millones de habitantes, y duró varios siglos. De hecho, nació por allá hacia mediados del siglo XIV, pero en la época de Martín Lutero, que ya era siglo XVI, todavía había rezagos de la epidemia y seguía matando a muchas personas. Martín Lutero sufrió en carne no propia, pero sí de su familia, de su hijo, los estragos de esta pandemia. Y cuenta la historia que Martín Lutero afianzaba cada día más su confianza y su refugio en los salmos. Los salmos para Martín Lutero eran un libro muy especial porque ahí él podría cobrar aliento. De hecho, dicen que Martín Lutero compuso muchos himnos maravillosos que aún todavía se cantan en algunas regiones. Y esos salmos o esos himnos eran inspirados en los salmos en los cuales Martín Lutero se aferraba. De hecho, él llamó al libro de los salmos la Biblia en miniatura, porque de alguna manera toda la maravilla de la palabra de Dios y de la misericordia de Dios está contenida en el libro de los Salmos. Otro reformador, Juan Calvino, también tenía una relación muy especial con los salmos. Y él decía que los salmos eran como la anatomía de toda el alma humana, porque en los salmos están reflejadas de alguna manera todas las emociones del ser humano. Todo lo que el ser humano pasa en esta vida terrenal, sus cosas buenas y sus cosas malas, sus desgracias y sus éxitos, están de alguna manera retratados en cada uno de estos salmos. El amor, el odio, la ansiedad, la confianza, la debilidad, el dolor, la incertidumbre, la seguridad, la esperanza, el clamor, el temor, la fe, el gozo, la alabanza, el sentimiento de abandono en ocasiones. Todo eso y mucho más están reflejados en el libro de los Salmos. Sin embargo, al final de cuentas, el libro de los Salmos habla mucho más de la grandeza y del amor de Dios que de la debilidad y de las miserias humanas. Eso es lo maravilloso del libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene un sentido absolutamente personal. El libro de los Salmos desnuda la intimidad del ser humano y su relación con Dios. Por eso es que el libro de los Salmos penetra tan profundo en nuestra vida cuando los leemos, porque allí de alguna manera nos vemos como en un espejo, nos vemos como en un retrato. Allí como que al leer los salmos de David y de los otros autores, porque no todos son de David, de alguna manera ahí nos vemos nosotros reflejados, pasando por nuestras propias miserias, pero también confiando en un Dios que es poderoso, que es maravilloso, que es grande. El Salmo 30 es un libro o un salmo que está clasificado dentro de los salmos que se denominan de alabanza, adoración y acción de gracias. Ustedes saben que los salmos no todos tienen el mismo sentido, sino que están clasificados, digamos, como que en diferentes sentidos y propósitos.
el libro en particular, el Salmo en particular 30, está clasificado dentro de esta categoría. Salmos de alabanza, de adoración y de acción de gracias, como ya leímos y como ahorita vamos a desmenuzar. Todo indica que el Salmo número 30 lo compuso David en un momento también parecido al de Martín Lutero, pero de manera personal, cuando él estaba atravesando al parecer por una enfermedad muy grave, y que era tan grave que estaba en riesgo la vida de David. Entonces se dice por los estudiosos que este libro fue compuesto en un momento de esos, en un momento en que David estaba ya prácticamente, que daba su vida por perdida y clamó a Dios y compuso este salmo pidiendo a Dios que lo librara y dándole gracias a Dios porque lo estaba sacando de esa enfermedad. Y el título del libro, del salmo, también nos dice que este salmo era tan especial que fue usado para una fecha muy especial. Dice el título: para la dedicación de la casa de David. No se sabe si fue para la dedicación de la casa que escogió David cuando llevó el arca del pacto a Jerusalén, y allí dice la escritura en 2 de Samuel que él hizo una casa y allí reposó o estuvo guardada el arca de Dios. Posiblemente fue en la dedicación de esa casa, pero también nos cuenta por ahí muy cerquita, 2 de Samuel, que David construyó su propia casa, su propio palacio, y que cuando se hizo esa dedicación pudo ser también ahí cuando se usó este salmo, de todas maneras para una fecha muy especial. Ahora bien, el Salmo número 30 permite ser analizado desde, a mi juicio, 3 miradas diferentes, 3 perspectivas diferentes. La primera de estas miradas o de estas perspectivas que creo yo que podríamos darle al Salmo número 30 es la experiencia del creyente, la experiencia, la cotidianidad del creyente. Porque lo que ocurre es que este salmo lo que refleja es que el creyente pasa por muchas vicisitudes, pasa por muchas dificultades, pasa por muchos momentos dolorosos y preocupantes y calamitosos en su vida. El creyente sufre, tiene dificultades, padece de enfermedades, se ve expuesto a toda clase de necesidades, a toda clase de aflicción, de tribulación. El libro de los Salmos nunca oculta la condición real y práctica del creyente sobre esta tierra. A veces creemos que por ser cristianos, que por ser creyentes, estamos libres, de toda dificultad, y no es así. La Biblia de principio a fin nos habla de que también los creyentes estamos expuestos a toda necesidad, a todo dolor, a toda aflicción, y eso es lo que refleja el libro de los Salmos. Y este Salmo 30 lo hace a través de unos contrastes. Si ustedes analizan detenidamente el Salmo, prácticamente que cuando habla de cada calamidad o de cada dificultad por la que está atravesando David, también al mismo tiempo habla de cómo Dios lo asiste, de cómo Dios está ahí con él para resolver su problema. Entonces podemos encontrar esta serie de contrastes desde el versículo 1, cuando nos habla de enemigos, pero también del rescate de Dios por David. Dice el versículo 1: me rescataste, no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. David reconoce que como creyentes también tenemos enemigos que quieren muchas veces reinar sobre nosotros, burlarse de nosotros, sentirse por encima de nosotros, esperando nuestro mal para ellos sentirse más satisfechos. Pero David habla de que tú, Señor, me rescataste. Luego, Dios está siempre pronto a auxiliar y a ayudar, muchas gracias, a los creyentes cuando están pasando por estas tribulaciones, cuando sus enemigos vienen en contra de él. El versículo 2 nos habla del contraste de la enfermedad versus la salud. Clamé a ti y me devolviste la salud. David estaba enfermo, David estaba padeciendo de una enfermedad grave, pero él dice: Señor, clamé a ti y me devolviste la salud. Ese es otro contraste
muy importante para nosotros, porque nos va mostrando todos estos contrastes, que cuando pasamos por una dificultad, siempre tenemos ahí a un Dios misericordioso que está para ayudarnos. El versículo 3 nos habla de otro contraste, el riesgo de la muerte versus la liberación que Dios hace de sus siervos cuando están en un momento tan delicado como ese. Me levantaste de la tumba, me libraste de caer en la fosa de muerte. Cuando David dice, me levantaste de la tumba o me libraste de caer en la fosa, no se refiere a que Dios lo haya resucitado, sino habla de que ya David se daba por muerto, ya se sentía, porque tan grave era la enfermedad, prácticamente ante la presencia de Dios. Pero Dios vino y lo rescató, porque todavía no era su momento. Así que aún cuando nosotros nos podamos sentir al otro lado, sentir que ya no hay nada que hacer, que ya ni la medicina tiene una respuesta o una esperanza para nosotros, cuando ya nuestras fuerzas están agotándose, cuando ya nosotros estamos prácticamente despidiéndonos de esta vida, siempre puede venir el favor de Dios por nosotros, para ayudarnos, para liberarnos, para rescatarnos, para quitarnos de las garras de la muerte. Aun cuando al final de cuentas sabemos como cristianos también que la muerte siempre es, la muerte de los justos siempre es preciada para el Señor. No tenemos miedo a la muerte. La muerte, yo siempre he dicho y le digo a mi esposa y a mis hijas, la muerte es como uno sacarse la lotería. Cuando uno cree en Dios, cuando uno está en el Señor, para mí, en lo personal, es como uno sacarse la lotería. Por eso yo no le tengo miedo a la muerte, siempre y cuando me sienta confiado en el Señor. El versículo 5 nos trae otro contraste y nos habla de la ira versus el favor de Dios. Y miren este maravilloso versículo que dice, su ira dura un instante, pero su favor toda una vida. Qué maravilloso versículo, porque hay veces o la gente o nosotros mismos podríamos pensar que las calamidades que nos vienen es porque Dios está bravo con nosotros, porque hemos hecho algo malo, porque Dios nos está castigando. No es así, pero aún si así fuera, aún si Dios nos estuviera reprendiendo y nos estuviera disciplinando por medio de una calamidad, podemos descansar en la confianza de que la ira de Dios dura tan solo un instante. En cambio, su misericordia, su favor sobre el cristiano dura toda una vida. Así que, mis hermanos, siempre tengamos en perspectiva que si bien el creyente está expuesto a tantas cosas malas, también Dios derrama sus misericordias todos los días sobre nosotros. Los versículos 6 y 7 nos hablan del contraste de la prosperidad versus la ruina. Y aquí se invierte un poco el orden. Y es que Dios había prosperado a David, pero David terminó, y lo confiesa en el Salmo, confiando en la prosperidad, confiando en la riqueza. Se sentía que ya estaba por encima del bien y del mal. Y cuando David puso su confianza en esa prosperidad y en esa riqueza, Dios le recordó de dónde provienen las riquezas. Provienen de Dios. Y así como Dios da, Dios puede quitar. Y entonces Dios le quitó la prosperidad a David, o David por lo menos así se sentía, que Dios le había quitado toda su prosperidad. Y entonces David tuvo que venir, y el Salmo lo registra, arrepentido delante de Dios y clamar a Dios para que justamente cambiara su lamento en baile. Y es justamente el otro contraste con el que cierra este maravilloso salmo, el contraste del luto y de la danza. Porque dice, cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. David prácticamente ya se sentía de luto, estaba haciendo su propio luto, estaba haciendo su propio duelo, como cuando ya uno está despidiéndose de la familia, está despidiéndose de todos. Uno no se ha muerto, pero se está despidiendo ya. Como aquellos ancianos que ya llaman a sus hijos, a sus nietos, y se despiden de ellos. O como cuando la familia va a donde un moribundo y se despiden y le dicen, descansa ya y vete tranquilo. Entonces David estaba pasando por ese momento de luto, de duelo, por ese momento en que ya se sentía vestido con los ropajes de funeral. Pero él dice,
Y tú cambiaste mi luto en alegre danza y me quitaste la ropa del duelo y me vestiste de alegría. Porque miren que aún en el último instante, cuando lo damos todo por perdido, Dios puede venir a rescatar a sus santos. Dios puede venir a rescatar a sus justos, a quienes creen en Él y a quienes esperan y confían en Él. Mis amados hermanos, en esta primera mirada quiero resaltar un par de cosas. En todos los casos se ve que la aflicción del justo es real, pero también se ve que es real la ayuda de Dios. Lo uno para el creyente no existe sin lo otro. Pueden venir aflicciones, pero siempre vendrá la misericordia de Dios. Puede venir desempleo, puede venir enfermedad, pueden venir pruebas, puede venir persecución, pueden venir momentos de deudas para el creyente, pero siempre vienen acompañadas de la promesa maravillosa de la misericordia de Dios. Nunca usted, mi hermano, cuando pase por una aflicción, se olvide de que esa aflicción viene acompañada del favor de Dios, que es cuestión de nosotros clamar a Él, de confiar en Él, de depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Espera en el Señor y Él hará, dice la palabra de Dios, porque siempre podemos tener esa garantía, esa seguridad, esa certeza. Lo uno es tan cierto como lo otro. No podemos esperar que no nos pasen cosas malas, porque Dios aún se vale de eso. Pero tampoco podemos esperar que Dios se olvide de nosotros, porque Dios no lo va a hacer. Jamás Dios se olvida de sus santos, se olvida de quienes le aman. Y lo otro que quiero destacar es que en ningún caso se ve solo a David. Siempre él se ve y se siente acompañado de la presencia de Dios. En ninguno de esos casos David habla de abandono. Al contrario, expone su calamidad, pero también expone su confianza y la compañía que siente de Dios y de cómo Dios lo ha rescatado y lo ha sacado de cada una de sus calamidades. Hermanos, tengamos siempre esa confianza en Dios, porque dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Ahí están retratadas estas dos cosas que componen esta primera mirada del Salmo 30. En palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, no les quepa duda, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Dice también el Salmo 34, también de David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y dice también David en otro salmo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Así que mis hermanos, confiemos siempre. A un Job que fue expuesto a tanta calamidad junta en tan poco tiempo, a un Job que dio también prácticamente su vida por perdida y perdió a sus hijos, sus bienes, sus ganados, sus posesiones, y aún sus amigos se convirtieron en sus críticos y en esa espina que le talla a uno cuando uno está en medio de la dificultad. A un Job dijo, Dios es esperanza del menesteroso. Él siempre tuvo su confianza en la misericordia del Señor. La segunda mirada que se le puede dar a este salmo, yo la he llamado la esperanza del creyente, la perspectiva, digamos, desde la cual podemos analizar este salmo. Yo la he titulado desde la perspectiva o desde la mirada de la esperanza del creyente. Porque el Salmo 30 es una invitación permanente a que esperemos siempre lo mejor de Dios. El cristiano no debe esperar que los males que le vienen a su vida duren para toda la vida. Miren ustedes que en los planes de Dios, aún las pruebas tienen un término, tienen un plazo para terminar, para finalizar. Mi mamá decía, en palabras muy campesinas, Dios aprieta, pero no ahorca. Y es que Dios nos envía pruebas ciertamente, pero Dios no nos da un mal permanentemente, de por vida. Para Dios no existe la pena, la cadena perpetua. Para Dios no existe un castigo que nos va a durar toda la vida. Eso no sería misericordia de parte de Dios. Dios, cuando nos envía una prueba, también le pone un término a esa prueba.
Y quizás nosotros no la conozcamos. Y quizás nosotros parezcamos o pareciera que vamos a durar con esto toda la vida, pero no es así. Siempre en la misericordia y en los planes de Dios, las dificultades tienen para nuestra vida un término, una fecha de caducidad. El dolor y la aflicción no durarán para siempre. Miren que Job mismo decía: yo sé que mi Redentor vive, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. En su peor momento, cuando Job estaba atravesando lo peor de sus desgracias y lo peor de su estado de ánimo, aún así sacó fuerzas para hacer esta maravillosa declaración: yo sé que mi Redentor vive, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otros. Pues esa misma actitud y esa misma certeza era la que tenía David, porque David decía: alaben su santo nombre, porque su ira dura solo un instante, pero su favor toda una vida. Esta es una maravillosa invitación de David a que nosotros creamos que, como ya dijimos, la ira de Dios es un instante, pero su misericordia dura para toda la vida. Mis amados hermanos, el desempleo, algún día Dios nos dará ese empleo que tanto necesitamos. La deuda que nos pesa tanto y tantas canas nos ha sacado, esa deuda un día la podremos pagar, porque Dios se apiada del creyente. La enfermedad que tanto nos aqueja y que tantas dolencias nos ha traído y tantas tristezas, también tiene una fecha de caducidad, porque en la misericordia de Dios todo tiene un término y todo tiene una fecha de vencimiento. Toda enfermedad, toda calamidad, toda dificultad, todo sueño que usted tenga en su mente, en su corazón, ajustado a los planes de Dios, siempre tendrá el momento de cumplirse. Su proyecto siempre saldrá adelante cuando está expuesto delante del trono de Dios, porque en Dios todas las cosas son así. Las calamidades no duran para siempre. El llanto, dice David en el Salmo, versículo 5, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Miren qué maravilloso. David sabe que posiblemente está llorando, pero que ese llanto será en la noche, porque en la mañana siempre, siempre llega la misericordia de Dios. Recuerden ustedes que David decía que sus misericordias se renuevan cada mañana, cada mañana. Cada mañana cuando usted abre sus ojos y se despierta, recuérdelo, es un día de esperanza. Tal vez ese es el día en que su enfermedad será sanada. Tal vez es ese día en que su deuda será pagada, en que el empleo que usted está buscando llegará, en que la oportunidad, el proyecto o aquel sueño por el que usted tanto ha pedido, tal vez ese es el día en que Dios lo va a hacer realidad. No lo sabemos, pero siempre hay que tener esa esperanza, porque lo cierto es que el dolor quizás dure hasta la noche, pero la misericordia de Dios siempre, como que se reinicia cada mañana, como cuando prendemos nuestro computador, ¿cierto? Y que todo lo que estábamos del día anterior haciendo se borró y el computador ahora se reinicia y empieza de nuevo. Así es la misericordia de Dios. No importa cuántos errores cometimos ayer, esta mañana, cuando yo abrí mis ojos, la misericordia de Dios se renovó. Amén. David se envaneció con sus riquezas y se arruinó. Pero él dice en el Salmo: yo le supliqué al Señor que tuviera misericordia, y tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Miren ustedes que aún cuando todo esto nos viene por causa de nuestros errores, aún ahí está la misericordia de Dios. Aún ahí podemos creer que esto también tiene un término y que podemos confiar en Dios, en que a pesar de que yo mismo me metí en todos estos problemas, pero aún así Dios nos sacará del hoyo, Dios nos sacará de ese enredo en que nos hemos metido. Podemos tener esperanza de que ese problema no nos durará para siempre, sino que Dios nos ayudará a salir de ahí.
David tenía claro que tarde o temprano, y más temprano que tarde, llegará la misericordia de Dios. Quizás el temor y la tristeza duren un tiempo, mis hermanos, pero pronto seremos receptores de la gracia y del favor de Dios, de la bondad de Dios. No siempre nos la merecemos, pero siempre llegará, porque siempre Dios es misericordioso y Dios se conduele de nuestra situación. Dice el Salmo 103, que también es de David: no contenderá para siempre mi alma, ni para siempre guardará el enojo. Puede ser que Dios esté disgustado en algún momento con nosotros por todo lo que hacemos de malo, pero su ira no durará para siempre. Su enojo con nosotros no siempre estará en contra nuestra. Él no contenderá con nosotros para siempre. Dice también: porque Él conoce nuestra aflicción y se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe que somos de carne y hueso. El Señor sabe que somos humanos, que nos equivocamos, que erramos, que decimos hoy una cosa y hacemos otra, que todos los días caemos en equivocaciones, que todos los días tomamos a veces decisiones inacertadas porque la embarramos. Porque somos humanos, porque esa es nuestra condición, porque esa es nuestra naturaleza, porque estamos expuestos, porque casi que inexorablemente en algún momento de la vida nos vamos a equivocar, pero siempre la misericordia de Dios llegará. Jeremías también lo tenía claro. Él decía: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. ¿No es maravilloso que así como grandes son nuestras embarradas, también grande y mucho más grande es la misericordia de Dios? Mis hermanos, porque Dios se acuerda de que somos polvo, de que somos carne, de que estamos expuestos a pasiones, a concupiscencias, a pecados, a tentaciones, a muchas cosas, y caemos, y Él lo sabe, y aún así nos amó, sabiéndolo desde antes. Él nos amó así, y Él así nos ha de ayudar. Pablo llamaba a las aflicciones del cristiano esta breve tribulación momentánea. Miren qué lindo, así las determinaba Pablo: esta breve tribulación momentánea. Para Pablo también era cierto que las tribulaciones eran momentáneas, que ya llegaría un momento en que Dios se apiadaría de nosotros, y que aún si duraran toda esta vida, eso es un instante frente a la eternidad que disfrutaremos con Dios. Por eso las llamaba esta breve tribulación momentánea. Y Pedro también decía: ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero miren la perspectiva que tenían estos hermanos, estos apóstoles. Por un poco de tiempo, y si es necesario, tendréis que ser afligidos con diversas pruebas. Ellos saben que vendrán las pruebas. Seguramente sí es necesaria las pruebas en el plan de Dios para nosotros, pero será por un poco de tiempo solamente. Nunca, mi querido hermano, espere usted que ese problema que usted tiene le va a durar toda la vida. Eso sería anticristiano, antibíblico. Debemos más bien confiar en que nuestros problemas tienen un término. Y ahí es que pedirle a Dios: Señor, apura ese término, apura ese plazo, para que pronto pasen estas cosas. Pero siempre confiemos en que en algún momento, más temprano que tarde, llegará la misericordia de Dios y nuestros problemas desaparecerán. Quizás vendrán otros, por supuesto, pero siempre tengamos esa perspectiva, siempre tengamos esa mirada y siempre confiemos en este salmo, porque miren que David sabía que las cosas tenían un término. Mi llanto durará toda la noche, pero en la mañana sus misericordias serán nuevas. Y la tercera mirada o perspectiva con la que podemos ver este salmo, lo he llamado yo desde la perspectiva de la alabanza a Dios. La perspectiva de la alabanza a Dios. Porque todo el salmo, de principio a fin, apunta a un propósito supremo, que es alabar a Dios. El salmo empieza diciendo: te exaltaré, Señor. Termina diciendo: oh Señor mi Dios,
por siempre te daré gracias. En la mitad trae una invitación: canten al Señor ustedes los justos, alaben su nombre. Aún en la disquisición de los versículos tal vez 7 en adelante, David en su disquisición con Dios, quiero decir, cuando David empieza a decir que me envanecí con las riquezas, con la prosperidad y tú me arruinaste y etcétera. Entonces aún en ese momento David dice: ¿qué ganarás si me muero? Le dice a Dios, si me hundo en la tumba, ¿acaso podrá mi polvo alabarte? Miren ustedes que aún se convierte en un argumento la alabanza a Dios en David, para decirle a Dios: Señor, no me quites la vida todavía, porque en el polvo no podré alabarte. Entonces ayúdame, Señor, y sácame de esta, porque quiero seguir alabándote, quiero seguir exaltando tu santo nombre. Miren ustedes que aún como argumento nos sirve en la oración, para decirle a Dios: Señor, sácame de este problema, porque quiero alabarte, quiero darte gracias, quiero contarle al mundo que tú me ayudaste y que tu misericordia es real. Y el Salmo también concluye mostrando que si Dios nos libra de la aflicción y cambia nuestro luto por alegría, es, comillas, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Miren ustedes que aún David encuentra cuál es el sentido de las aflicciones. Es para que cuando venga la respuesta de Dios, nosotros convirtamos esa experiencia en alabanza a Dios, en exaltación a Dios, para que salga de nosotros una mucha más sincera alabanza y adoración a Dios. A veces cuando tenemos todo se nos olvida alabar a Dios. A veces cuando estamos en prosperidad, cuando tenemos un empleo, cuando estamos paseando, ¿quién se acuerda en un paseo de orarle a Dios? Muchas veces se nos olvida, les quiero decir, porque estamos disfrutando, estamos pasando bueno, ¿cierto? Entonces como que nos relajamos y como que bajamos la guardia y se nos olvida darle gracias a Dios. Pero en medio de la aflicción, ¿han notado ustedes que oramos más? Que en medio de las dificultades es cuando más venimos a Dios, y ahí sí: Señor, ayúdanos, Señor, te exalto, Señor, eres maravilloso, Señor, yo creo en tu poder. Es que la aflicción tiene ese propósito, ese sentido en la vida, de recordarnos nuestra fragilidad, pero también de recordarnos que junto con la fragilidad tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que es maravilloso, un Dios que se muere de las ganas por venir a ayudarnos, a abrazarnos, a consentirnos, a paladearnos. Pero a veces se nos olvida. Entonces por eso David dice: para que yo te cante alabanzas. Para eso cambiaste mi lamento en baile. Primero nos dio el lamento, ¿cierto?, para recordarnos nuestra fragilidad, y luego nos cambió ese lamento en alegría, en danza, en baile, para que ahora entonces con el corazón llenito vengamos y con base en esa experiencia digamos: Señor, gracias, gracias por lo que has hecho por mí, gracias porque cambiaste ese dolor ahora en una alegría. Nunca se nos olvide, queridos hermanos, de darle gracias a Dios. Ese es el propósito en esta vida. Ese es el propósito supremo, exaltar siempre a Dios. Haciendo un balance, el Salmo no pretende centrar la atención en las aflicciones de David, sino en la bondad y en el favor de Dios. Miren ustedes que cuando David narra sus aflicciones, lo hace no para exhibirse él, sino para exhibir la grandeza de Dios. Lo hace no para que nosotros nos centremos en lamentar la condición de David: pobrecito, pobre hombre, vea todo lo que pasó, que sí lo pasó, sino para que volquemos nuestra mirada en la grandeza de ese Dios que lo sacó de esas tribulaciones, que lo sacó de esas aflicciones, que lo hizo salir de ese hoyo casi que de la muerte donde David se encontraba. Entonces David en ningún momento pretende que nuestra atención y nuestra mirada se centre en su dolor o en su tragedia, sino en la grandeza del Dios que lo sacó de esa aflicción y de esa tragedia. El protagonista en este salmo no es David, es Dios. Y la enseñanza central no es que el justo sufre, porque eso lo sabemos por nuestra propia experiencia. No necesitábamos que David nos lo dijera.
porque es que todos los días tenemos sufrimientos, tenemos dificultades, tenemos vicisitudes, tenemos obstáculos, tenemos espinas, tenemos piedras en el zapato. Lo que necesitábamos que David nos recordara, y ese es el sentido y la enseñanza central de este salmo, es que tenemos un Dios grande, es que tenemos un Dios misericordioso, es que tenemos un Dios que nos saca de toda calamidad, de toda dificultad, a quien podemos acudir, en quien podemos confiar. Un Dios maravilloso en quien nosotros podemos depositar nuestra esperanza, nuestra confianza. Sabemos que sufriremos. Mientras estemos en esta tierra, tendremos aflicción, pero confiemos porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es poderoso, porque su ira no dura para siempre, porque su misericordia se renueva cada mañana, porque Él viene en auxilio de sus hijos cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestra vida en sus manos. Dios siempre está ahí para tener misericordia y para ser fiel, porque Él es fiel a su promesa, porque Él es fiel a su palabra. Su palabra no cambia. Él prometió ser fiel, Él prometió que sus misericordias nos alcanzarían y Él lo va a cumplir. Así que mi querido hermano, en medio de la dificultad que usted tenga, en medio de cualquier calamidad que usted esté pasando, en medio de sus temores, de su ansiedad, en medio de su enojo, en medio de ese sentimiento de frustración que usted puede tener en algún momento de la vida, confíe en Dios. Porque Dios quizás permite esas cosas en su vida con un propósito, pero siempre su misericordia vendrá a su vida para sacarlo de ahí y para que usted finalmente diga: sí, confirmo que Dios es maravilloso, que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que Dios es merecedor de toda la alabanza, de toda la adoración que pueda salir de mi corazón. ¿Quiénes le darían un aplauso al Señor en esta mañana? Amén. 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 Gloria a Dios. Y ahora yo le invito a que cierre sus ojos, hermano. Y a ustedes en su casa, cierren sus ojos. Y en su casa, si las circunstancias lo permiten, tómense de la mano entre familia. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias a Dios. Porque este salmo nos ha enseñado que tenemos aflicción ciertamente, pero tenemos por encima de eso a un Dios poderoso, maravilloso, que se muere de las ganas por ayudarnos y por mostrarnos tanta bondad y tanto amor como tiene por nosotros. Señor, en esta mañana, Señor, queremos poner nuestras vidas delante de ti. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con nosotros. Ahí en medio de la aflicción, ahí es cuando más estás con nosotros. Al lado de nuestras circunstancias difíciles, de nuestros fracasos, ahí estás tú, Señor, con nosotros, a nuestro lado, abrazándonos. Señor, gracias porque en medio de la enfermedad, en medio, Señor, de ese lecho de enfermo o en medio de esa camilla de hospital donde estamos nosotros o un familiar nuestro, ahí estás tú con nosotros. Señor, gracias porque sabemos que tú estás ahí cuando nosotros estamos mirando todas esas cuentas, todos esos extractos, esas facturas por pagar, cuando sentimos tanta frustración, cuando sentimos tanta miseria, ahí estás tú con nosotros. Cuando estábamos, Señor, todos los días buscando empleo, pasando hojas de vida, golpeando puertas, haciendo llamadas, enviando correos electrónicos, pidiendo ayuda, ahí estás tú, Señor, con nosotros, acompañándonos, asistiéndonos, alentándonos. Cuando estamos, Señor, aún sintiéndonos perseguidos, cuando nos sentimos fracasados en esta vida, cuando sentimos, Señor, que nuestros proyectos no tienen ningún futuro, cuando sentimos que nuestros sueños se han quedado en eso, en sueños, ahí estás tú con nosotros, Señor, para bendecirnos y para decirnos: no, yo tengo planes maravillosos para ti, yo tengo sentimientos
maravillosos hacia ti, y mis planes son de esperanza, son de éxito, son de bondad, son de grandes cosas. Señor, gracias, porque aún en medio de las dificultades propias de todo hogar, de toda familia, cuando hay problemas, cuando dejamos de hablarnos, cuando nos enojamos, cuando nos ofendemos, cuando nos herimos, aún siendo familiares, aún amándonos, nos ofendemos. Señor, gracias, porque tú estás ahí, Señor, para sanar las heridas, para sanar, Señor, nuestras relaciones rotas. Gracias, Señor, porque todos los días podremos confiar en ti, Señor. Gracias porque podemos traer nuestro dolor delante de ti. Gracias porque podemos traer, Señor, nuestros sentimientos de frustración. Gracias, Señor, porque esa desesperanza que a veces sentimos, podemos traerla y depositarla a tus pies. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos dejarás. No nos dejarás metidos solos con ese problema. Gracias, Señor, porque sabemos que si confiamos en ti, tú vas a hacer, tú vas a obrar como Dios que eres, como Dios poderoso y como Dios misericordioso que eres. Señor, yo te bendigo en esta mañana y pongo a cada uno de mis hermanos delante de ti, con sus problemas, con sus necesidades, con sus vacíos, con esas oraciones, Señor, que están cansados de repetirlas porque la han dicho tantas veces, Señor. A cada uno de ellos lo pongo delante de ti, Señor, confiando en que tú les vas a mostrar tu poder, confiando en que tú vas a obrar en sus vidas, en sus hogares. Porque, Señor, en esta mañana hemos aprendido que sí, ciertamente tenemos problemas y tribulaciones, pero tú estás con nosotros. Hemos aprendido, Señor, que podemos tener esperanza en ti, porque nuestros problemas no durarán para toda la vida. Tardarán un poco de tiempo, pero tu misericordia dura toda la vida. Y hemos aprendido, Señor, también que el propósito de todo esto es que te alabemos, que te exaltemos, que nunca dejemos pasar un día sin darte gracias, sin exaltarte, sin adorarte, sin alabarte, porque, Señor, tú has sido tan bueno y sigues siendo tan bueno. Y cuando sabemos que tú eres bueno y que has sido bueno, podemos esperar y confiar en que tú seguirás siéndolo, porque tú eres Dios inmutable, nunca cambias, siempre eres el mismo, bondadoso, perfecto, poderoso, grandioso, que se conduele de las necesidades de su pueblo. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, solamente mi gratitud, mi alabanza para ti, Señor, exaltándote por tanta bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Otro aplauso al Señor, mis hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra iluminadora y de consuelo. Si hubiese alguna persona a través de este programa que hoy quiere recibir a Cristo en su corazón, o alguien que está aquí, incline su cabecita y repita conmigo: Señor, esta mañana yo he entendido que hay consuelo para mi dolor, que hay perdón para mis pecados. Yo abro mi corazón y te pido perdón. Lávame con tu sangre, oh Dios. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero comenzar una nueva vida contigo. Señor, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija.
en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí que haya venido por primera vez y repitió la oración, levante su manita. ¿Alguien? ¿Alguien? Parece que todos son creyentes, así que alabamos y bendecimos al Señor. Mis hermanos, qué buena palabra de consuelo y de fortaleza para usted que está en la casa, pero también para los que hemos venido. Vamos a poner esta semana en las manos de Dios y luego comenzaremos la evacuación. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Palabra buena, edificante, consoladora, pero también retadora, para que no nos dejemos hundir en el dolor, en la tristeza, sino como decía el predicador, para que te adoremos, para que te alabemos y te demos todo honor y toda gloria. Échanos tu bendición, Señor, guárdanos del mal y del maligno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloquémonos de pie. Comencemos la salida con las filas de atrás de mesa. Miren, a la escuela con las primeras dominical. filas aquí, Vamos todos de mi para lado derecho, aprender guardando la de distancia. Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. ¿Recuerdan que hace 8 días vimos la historia de cómo David venció a Goliat? Ese pastorcito que el papá apenas dijo, sí, él está por ahí cuidando las ovejas, fue a ese campamento de guerra y se ofreció, y con solo una piedra derrotó a ese gigante al que todo un pueblo le tenía miedo. Así que vamos a ver qué siguió pasando con esta gran historia. Pero primero vamos a orar. Amado Rey, Dios de los cielos, te damos gracias y te bendecimos por este momento precioso. Gracias por esta oportunidad donde podemos llevar palabra a nuestros niños, Señor. Gracias por esta nueva generación, Señor, que tú apartarás para ti, Padre de la gloria. Abre la mente y el corazón de cada niño, Señor, el entendimiento, Padre Santo, para que estas clases lleguen a su corazón y quieran buscarlas en la Biblia, quieran leer más, quieran empaparse de lo que tú haces en la vida de cada uno, Señor, porque estos personajes bíblicos también son personajes de carne y hueso como nosotros, son seres humanos, amados, Señor. Gracias, Padre de la gloria, yo te alabo y te bendigo, Señor. Úsame como tú quieras, Señor, y que mis palabras sean las tuyas, Padre de la gloria. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Acuérdense que nosotros siempre lo primero que hacemos es la oración y siempre estar basados en la palabra de Dios. Esa es nuestra guía, nuestro compañero y la que nos da la sabiduría. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba, y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. Bueno, antes de continuar con nuestra clase, tenemos que hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la clase pasada.
Cuando Goliat estaba retando al pueblo de Israel y que todo el mundo tenía miedo y nadie se ofrecía, Saúl ofreció una serie de premios para la persona que lograra llevarle la cabeza de Goliat. Entre ellas estaba vivir en el palacio, muchas riquezas y la tercera, que era casarse con su hija. Así que vamos a ver esto que tiene que ver con esta gran historia. Acá vamos a continuar desde que David ya empieza a vivir en el palacio del rey. Así que los dejo con la profe Betty para que sigamos con esta clase. En el capítulo 18, ya estando David en la casa de Saúl, Saúl empezó a sentir celos de David, porque él ya iba a la guerra y siempre ganaba, siempre ya tenía como una posición más alta. Dijo, pero si es que el rey soy yo, ¿por qué glorían a David? Y salían a la calle las mujeres. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. A él le dio mucha ira eso. Y él intentó matarlo 2 veces, 3 veces. Le tiraba la lanza, él buscó siempre la forma de matarlo. En ese capítulo 18 también está una gran amistad que tuvo con su hijo Jonatán. Él compartió batallas, Saúl siempre sintió celos, ¿cierto? Porque de todas formas Dios estaba con David. Cuando Dios está con nosotros podemos ganar cualquier batalla, por muy difícil que se vea. Saúl siempre quiso que los filisteos lo mataran, por eso lo nombró jefe de armas, era su propio allá, el soldado mayor, el que iba a hacer todas esas cosas. Y David tuvo una amistad muy entrañable con Jonatán. Ellos hicieron un pacto vitalicio, donde estaría siempre pendiente de sus próximas generaciones, pasara lo que pasara, porque él siempre le dijo, tú vas a ser el rey y yo voy a ser el segundo después de ti. En el capítulo 24, de Samuel, ahí vemos una historia muy hermosa. Saúl persigue a David, se encuentran en una montaña, como en una loma por allá. Cuando David se entera, él va y se esconde en una cueva, se lleva sus 600 hombres, porque Saúl llevaba 3,000, mientras que Saúl solo tenía 600. Se metieron en una cueva. Ay, Saúl ya estaba tan cansado de perseguir, dijo, no, yo ya no encuentro a este hombre, ¿qué hago yo? Digo, yo estoy muy cansado y necesito hacer una necesidad. Entonces, ¿él qué hizo? Él se metió a la cueva. Saúl fue a una cueva para descansar. Y en esta misma cueva era en la que David y sus hombres estaban escondidos. Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl no estaba al tanto de que David estaba allí y por lo tanto no podría defenderse, dijeron, esta es tu oportunidad, David. Este es Dios que te dice que Él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees. Así que David se arrastró hasta donde estaba Saúl y cortó un pedazo de su manto. Pero entonces David comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de Saúl, porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que Saúl le había causado. No estaba bien hacer daño a la persona que Dios había puesto a gobernar sobre Israel. Entonces David dijo a sus hombres que retrocedieran, y no dejó que mataran al rey Saúl. Esperaron hasta que Saúl salió de la cueva. Y luego David también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de Saúl, «Mi rey, ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto, pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé en tu contra, a pesar de que estás tratando de atraparme». Hay una parte aquí muy interesante en este capítulo que Saúl reconoce que no va a poder seguir peleando con David. Le dice, yo sé que serás el nuevo rey, reinarás sobre el reino de Israel. Prométeme en el nombre del Señor que no destruirás a mis descendientes, aún después de mi muerte. Prométeme que no borrarás el nombre de mi familia. Así que David le hizo la promesa a Saúl de que no mataría a su familia. Luego Saúl regresó a su casa y David se dirigió al fuerte. Entonces aquí en este momento Saúl confirma que él ya podrá tener la corona, pero nada que ver. En el capítulo 31:2, Dios también tenía otro evento. ¿Qué pasó? David se fue porque tenía que encontrarse con otras personas que le habían robado a su esposa y un poco de cosas. Pero entonces Saúl le tocaba irse, dijo, Saúl, mira, los filisteos vienen contra nosotros, nos van a matar. Saúl dijo, pero es que David dijo, no, ahorita que David ni que nada, vámonos. Y él se fue a pelear con los filisteos. Pero ¿qué pasó con ellos? Los filisteos vinieron y mataron a Saúl y a todos
sus hermanos. Entonces aquí confirma el Señor, ¿cierto? Confirma que ya no era el rey, ya tocaba esperar a cuál era el proceso que iba a seguir. David fue muy amado por Dios. E Israel floreció bajo su gobierno porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, niños, esto fue todo por la clase de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros, pero más importante que recordemos el mensaje que queda de toda esta historia. Y es que a pesar de todas las circunstancias difíciles, nosotros debemos confiar en Dios, porque Él siempre cumplirá su promesa y se hará el plan que Él tiene en nuestra vida. Como ustedes pueden ver, David tuvo que esperar muchos años y pasar muchas pruebas para por fin poder ser el rey del pueblo de Israel. Así que niños, vamos a repasar el versículo del mes. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Bueno, niños, recuerden que nosotros estamos actualizando nuestra base de datos y queremos seguir sabiendo cómo están ustedes y qué está pasando. También si tienen alguna duda sobre las clases, recuerden que pueden escribir a este número de la iglesia, que es 305-425-0892, para que así nosotros podamos estar en contacto con ustedes y podamos sentirlos un poquito más cerca a pesar de la distancia. Así que niños, no siendo más, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba, y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.